Prepárense, porque lo que vamos a desglosar es una de las transformaciones fiscales más importantes que hemos visto en años. La propuesta de reforma para 2026 no es un simple ajuste, es una reconfiguración total de cómo funciona la relación entre la autoridad fiscal y todos nosotros, los contribuyentes. Y justo de aquí tenemos que partir. Hay que entenderlo bien claro. Estamos ante un cambio de paradigma, uno que va a impactar la manera en que se opera, cómo se documenta y, sobre todo, cómo se defiende cada transacción que hacemos. A ver, para entender todo este rompecabezas, lo hemos organizado en 5 partes. Primero, vamos a ver cómo el fisco está consolidando su poder. Luego, qué nuevas herramientas de comprobación va a tener. Tercero, y muy importante, las nuevas sanciones y la suspensión de sellos. Cuarto, cómo cambian los medios de defensa. Y para cerrar, ¿qué significa todo esto para el contribuyente? ¿Listos? Vamos a darle. Empecemos con el primer punto. La idea central de esta reforma no son los cambios por separado, no. Hay que verlo como una estrategia muy bien pensada para fortalecer a la autoridad fiscal. El objetivo es claro, una recaudación más eficiente y, sobre todo, más centralizada. Miren, esta cita de la propia iniciativa lo dice todo. Se busca consolidación, eficiencia recaudatoria y formalización de la economía. ¿Qué significa esto en español? Que el objetivo no es subirnos los impuestos, sino cobrar mejor los que ya existen. Y para lograrlo, van a usar un control mucho más estricto y muchísima tecnología para cerrar cualquier hueco de evasión. Cada cambio que vamos a ver hoy parte de esta idea. Muy bien, entonces, ¿cómo se ve ese poder en la práctica? Pues aquí es donde la cosa se pone interesante. La autoridad fiscal está sacando un arsenal de nuevas herramientas y la protagonista, sin duda, es la tecnología. Se está haciendo oficial su uso para que las auditorías sean, digámoslo así, a prueba de balas, dejando cada vez menos espacio para la interpretación. Y uno de los cambios más sonados es esta adición al artículo 42 del Código Fiscal. Ahora, la autoridad va a poder explícitamente usar cámaras, grabadoras de audio, lo que sea, para documentar las visitas domiciliarias y las verificaciones. La justificación oficial es que esto da certeza jurídica y transparencia. Es para que quede registro de lo que hacen ambas partes, tanto el auditor como el contribuyente. Y justo esta cita de la exposición de motivos nos da la clave. Fíjense en la palabra que usan, irrefutable. El objetivo es crear un expediente que sea prácticamente imposible de cuestionar. Las fotos, los audios, los videos, todo eso se va a poder integrar a las actas y va a servir como prueba directa de los hechos, de las omisiones o de los bienes que encuentren durante la visita. Entonces, ¿cuál es el impacto real de esto? Es enorme. Piensen que el universo de evidencia que la autoridad puede juntar ahora se multiplica. Una conversación que parecía informal, un documento que estaba sobre un escritorio, la distribución de la oficina, absolutamente todo puede quedar grabado y ser usado para construir el caso en contra del contribuyente. Ahora, pasemos a la reforma del artículo 48. Este es un cambio que suena muy técnico, pero créanme, el impacto es gigante. Antes, la autoridad pedía la contabilidad. Ahora, no solo la va a pedir, sino que puede exigir la información con un orden, metodología y características específicas. En la práctica, esto quiere decir que pueden pedir los datos en un formato que entre directo a sus computadoras, a sus sistemas, para automatizar el cruce de información y encontrar cualquier inconsistencia al momento. Ok, ya vimos las nuevas herramientas de detección. Ahora vamos a ver qué pasa cuando detectan algo. Aquí es donde las consecuencias se endurecen. Si las nuevas facultades son el detector, la suspensión de sellos y las nuevas sanciones son, digamos, el martillo. La reforma busca que cualquier incumplimiento tenga un efecto inmediato y, sobre todo, muy contundente. Aquí está el famoso artículo 17H bis. Se amplían las razones por las que pueden restringir los sellos digitales, que es como quitarle el oxígeno a un negocio. Ahora se podría perder la capacidad de facturar por tener créditos fiscales firmes sin pagar, por irregularidades en el sector de hidrocarburos o, y ojo con esto, por no corregir la situación después de haber usado facturas de empresas que ya están en las listas negras del SAT.
En la vida real, esto significa que la suspensión de sellos se consolida como el arma más poderosa de la autoridad para obligar a cumplir. El mensaje es clarísimo. Ponerte al corriente ya no es una opción, es una emergencia para que el negocio siga funcionando. Y cada vez hay más botones rojos que pueden activar esta medida. Además, se crean nuevas infracciones. Por un lado, van a multar a quien no entregue los reportes en el formato exacto que le pidieron, lo cual refuerza lo que vimos del artículo 48. Y por otro, algo que nos afecta a todos, se va a sancionar esa práctica tan común de algunos negocios de exigir la cédula de identificación fiscal para poder dar una factura. La autoridad quiere eliminar cualquier barrera o pretexto para no facturar. Y bueno, el tema de las facturas falsas se pone todavía más serio. Las adiciones al artículo 113 bis elevan la expedición, compra o uso de estos comprobantes a un delito grave. Y no hablamos de multas, hablamos de penas de prisión de 2 a 9 años. La sanción ya no es solo para quien las vende o las compra, sino también para quien las anuncie, incluso en redes sociales o plataformas digitales. Y lo más importante, la investigación de este delito ya no dependerá de un proceso administrativo, va por la vía penal, directa y con todo el peso de la ley. Ahora, la pregunta del millón. Si la autoridad tiene más poder y las sanciones son más duras, ¿qué pasa con nuestra capacidad de defendernos? Pues como se imaginan, también hay cambios importantes. La reforma está ajustando los procedimientos y las opciones que tienen los contribuyentes para defenderse de los actos de la autoridad. Un ejemplo clarísimo es el recurso de revocación. Antes, una táctica legal muy común era decir que no se conocía el acto administrativo, simplemente para ganar tiempo y preparar mejor la defensa. Pues bueno, con la reforma al artículo 124, esa estrategia se acabó. Decir que se desconoce el acto ahora es motivo para que desechen el recurso de plano. El efecto práctico es que se cierra una puerta que muchas veces se usaba para alargar los procesos. Si de verdad no se conoce un acto, la única ruta que va a quedar es irse al juicio contencioso administrativo. Y ese es un camino diferente, más formal, con otras reglas, donde la autoridad tendrá que demostrar que notificó correctamente. Otro ajuste clave lo vemos en la reconsideración administrativa del artículo 36. Este es un recurso, digamos, excepcional, que le permite a la autoridad corregir sus propios errores. La reforma viene a ponerle límites muy claros. Solo se va a poder usar contra resoluciones que determinen un crédito fiscal. Nada más. Con esto se busca dar certeza y evitar que se use como un comodín para impugnar cualquier cosa. Y aquí, en esta línea de tiempo, se ve perfectamente el cambio en la balanza. Imagínense esto, la autoridad embarga o congela las cuentas bancarias. Antes, tenían hasta 3 días para avisar. Con la reforma, ese plazo se amplía hasta 20 días hábiles. Esto significa que un negocio podría tener sus cuentas totalmente congeladas durante casi un mes sin recibir una notificación oficial. El riesgo operativo y financiero es brutal. Ok, después de ver todos estos cambios, llegamos a una conclusión que es inevitable. El paradigma fiscal está cambiando por completo, y con él tiene que cambiar la mentalidad del contribuyente. Esa estrategia de esperar a que llegue un requerimiento y luego ver qué hacer simplemente ya no va a funcionar. Vamos a resumir las ideas clave de todo esto. Primero, la documentación proactiva. Tener el soporte de la materialidad de cada operación ya no es una buena práctica. Es una cuestión de supervivencia. Segundo, las consecuencias de un error o un incumplimiento son más rápidas y mucho más severas que antes. Tercero, los medios de defensa se están volviendo más específicos, con menos espacio para maniobras dilatorias. Y cuarto, la tecnología ya no es el futuro, es el presente. Es el campo de batalla y la herramienta principal, tanto para la autoridad como para el contribuyente. Por lo tanto, el gran mensaje de todo este análisis es que la mejor defensa fiscal y la estrategia de negocio más inteligente en este nuevo entorno es la anticipación, la prevención, el tener una documentación sólida y estar siempre preparados. Esos son los activos más valiosos para poder navegar el panorama fiscal que se nos viene en 2026. Y cerramos con esta pregunta que se las dejo para la reflexión. Sin duda, toda esta iniciativa busca una recaudación más eficiente, eso es claro, pero es inevitable preguntarnos por el equilibrio. ¿Estos cambios representan una modernización necesaria del sistema fiscal?
¿O están inclinando a la balanza de tal forma que se reducen las garantías y la certeza para quienes pagamos impuestos? El debate, sin duda, queda abierto.